Hola, buenos días. Bueno, en principio, bienvenidos a todos. Yo quería comenzar señalando en esta presentación, bueno, el marco en que se da esta conferencia, en que se da esta charla, esta presentación. Y el marco es que venimos de un paro general del PCNT masivo, uno de los más grandes que se recuerdan en muchos años. Y es un paro general, el segundo en 15 días, contra una política de ajuste sobre las condiciones de trabajo, una política de ajuste sobre el gasto social y sobre los salarios, y ha sido una respuesta realmente contundente del movimiento obrero frente a la crisis. Ese es el primer aspecto que me interesaba señalar para comenzar y que le dan el tono general a lo que vamos a vivir en los próximos meses. Estamos entrando en una etapa convulsiva, no solo en Uruguay, sino en toda América Latina. Y esta respuesta que ha dado el movimiento obrero en el plano nacional es extremadamente relevante. Quería comenzar señalando que, cómo integramos el problema de Uruguay, o la crisis que hay que discutir en Uruguay, en un cuadro más de conjunto. Y el cuadro más de conjunto tiene que ver con analizar que la categoría central para analizar y evaluar los fenómenos políticos y económicos nacionales es la categoría de la crisis mundial. Y es una categoría que debemos tenerla en cuenta porque no podemos perder de vista el cuadro de conjunto, el cuadro de totalidad a la hora de analizar la realidad nacional. Si no nos perdemos, digamos, en la particularidad. Entonces el primer punto es si estamos o no en crisis a nivel nacional, y yo iría a una pregunta un poco más amplia. ¿En qué punto de la crisis internacional estamos? Y por lo general, cuando se aborda este fenómeno de la crisis internacional, se señala que la crisis ha comenzado en 2007-2008 y ya lleva 9 años, pero es interesante analizar que la crisis actual, en realidad podemos dividirla en dos actos. El primer acto de la crisis tiene que ver con, la crisis internacional que se da en 1998, con el derrumbe de los llamados países asiáticos que venían de un desarrollo similar al que mencionaba William, dependiente de las materias primas, con un desarrollo financiero impresionante. El derrumbe de los tigres asiáticos provoca un desplome de las bolsas internacionales, el quiebre en Rusia, el quiebre de las .com en Estados Unidos, un derrumbe brutal que se traslada al conjunto del globo y en particular en América Latina. A partir del 98 comenzamos un declive de Brasil. Ustedes pueden recordar a partir del 99 con la devaluación de Brasil, el inicio de la recesión en Brasil, en Argentina, en Uruguay, y por lo tanto entramos en un periodo de crisis muy importante que tiene su punto culminante en Argentina en el 2001 con el Argentinazo, la rebelión popular, el quiebre de la deuda y demás, y en Uruguay en el 2002 con el quiebre del régimen económico en su conjunto. Entonces la economía mundial tiene un quiebre de conjunto a partir de ese periodo, 98-2002, y ¿cómo sale la economía mundial de ese quiebre? Sale a partir de lo que podemos denominar una huida hacia adelante, una inyección de especulación financiera, un crecimiento de capital ficticio como nunca antes, que hay cálculos que van desde que duplica o cuatriplica el PBI mundial, que lo que hace es postergar lo que es la naturaleza, la función de la crisis. ¿Cuál es la función de la crisis? La función de la crisis es la desvalorización del capital, de los elementos de capital. Es la eliminación de capital sobrante, la eliminación de población sobrante también. Por lo tanto, el periodo que va de 2002 a 2007 es un periodo de postergación de lo inevitable, de postergación de la crisis, y por lo tanto
no hizo más que agrandar, digamos, el potencial de la crisis que finalmente reventó con la burbuja en 2007-2008 en Estados Unidos, con bueno, la crisis inmobiliaria y la quiebra de los fondos de inversión como Lehman Brothers y bueno, y la quiebra de las aseguradoras y demás. Entonces, en 2007-2008 podemos decir que se da el segundo acto de esta crisis con un final abierto, con un final inconcluso todavía. Muchos analistas, muchos economistas están señalando que la crisis mundial en realidad tiene características similares a la que se inició en la década del 30, todos los análisis llaman la atención sobre eso, y muchos otros sobre la que se inició a principios, a finales, digamos, del siglo XIX, en lo que se conoció como la Gran Depresión, ¿sí? Entonces, muchos analistas y economistas están denominando esta crisis como la Gran Depresión del siglo XXI. Todos saben muy bien cómo se salió de esa crisis de final del siglo XIX y la crisis de la década del 30, bueno, con una brutal destrucción de fuerzas productivas, que finalmente este es un punto central como función de la crisis, es decir, la destrucción de fuerzas productivas que todavía a nivel internacional está por desenvolverse. Entonces, en este segundo acto de la crisis, 2007-2008, se produce una intervención masiva del Estado, una inyección impresionante, especialmente en Estados Unidos, pero también en Europa, cuya función fue el rescate financiero de los bancos y un endeudamiento brutal de los estados. Entonces, esta etapa dio paso de la crisis de los bancos, de la crisis de los grandes capitales, a un periodo de crisis de deuda pública, ¿sí? A partir de 2007, 2008 en adelante, bueno, se produce una serie de crisis de deuda donde, bueno, el Estado comienza a estar en el centro, digamos, político, y tenemos una sucesión de rebeliones populares porque, bueno, mientras se rescatan a los bancos con miles de millones de dólares, la población queda sumida en la más completa hambruna. Entonces, la crisis capitalista y la crisis de los estados están dando lugar en este periodo a una serie de crisis de regímenes políticos. Y acá en este punto es importante señalar, yo recién mencionaba la diferencia entre la crisis actual con la de la década del 30, con la de principio, con la de fin del siglo XIX, y que uno podría señalar, siempre apuntamos este aspecto, en que no es lo mismo una crisis en un organismo joven que en un organismo maduro. No es la misma una enfermedad en un bebé que en un viejo. Entonces, y este aspecto es relevante porque el punto central es que señalamos que la etapa en la que nos encontramos no es de una expansión del capitalismo, no es de un desarrollo de las fuerzas productivas como nunca antes, sino en un periodo de declinación histórica del capitalismo, ¿sí? Y que estamos asistiendo no solamente a un periodo de declinación histórica, sino que sobre la base de ese aspecto histórico tenemos lo que nosotros denominamos la tendencia al colapso, la tendencia al derrumbe del capitalismo, que no significa que el capitalismo, digamos, que el mundo deja de girar sobre su eje y que se paraliza todo y demás, sino que significa que el límite del capitalismo es el propio capital, ¿sí? Y acá tenemos, no me voy a extender en esto porque si no nos vamos un poco de tiempo, pero en el fondo de este proceso de la tendencia al colapso, al derrumbe del capitalismo, tenemos la caída tendencial de la tasa de ganancia. Y exactamente estamos asistiendo a una crisis estructural del capital, como señalaba Lesker, y hay que evaluar la tasa de ganancia como fenómeno no solo empírico, sino como fenómeno teórico para comprender el alcance actual de la crisis mundial. Hay compañeros, lo menciono por arriba, que están calculando la tasa de ganancia por Uruguay y efectivamente hay una caída de la tasa de ganancia a partir de 2008-2009 en Uruguay. Entonces, este periodo, digamos,
de crisis hay que ajustar, digamos, porque en este periodo de gran depresión que señalo, hay periodos cortos de alza y recuperación económica, repunte económico, que justamente es el periodo de 2007-2008, donde hay una inyección fenomenal, señalaba yo, de fondos especulativos y demás, y el ingreso de China como un factor determinante en la economía mundial, que ya venía con una importancia creciente, pero a partir de ese periodo China se transforma en el gran comprador de Estados Unidos en particular y del mundo en general, el gran demandante de materias primas. Esto hace que América Latina viva dos ciclos cortos, si se quiere, de alza o de un festival de precios donde se vendía todo lo que se producía. Este periodo reforzó, para el caso de América Latina y en Uruguay, lo que señalaba Yohai, la dependencia absoluta y extrema de las materias primas y un proceso de desindustrialización. Esto se puede corroborar con números incluso, pero el aspecto central me parece señalar es que los procesos económicos en América Latina se montaron sobre esta base, es decir, fueron un episodio de esta crisis mundial. El repunte económico en América Latina, en particular en Uruguay, fue un episodio de esa crisis mundial. Por lo tanto, acá quiero señalar este aspecto, que para evaluar el desarrollo de la crisis en Uruguay, el desarrollo de la crisis en Uruguay y la evolución de lo que estamos comentando, hay que evaluar el aspecto en su conjunto. ¿Qué pasó en este periodo? En estos últimos 15 años. Bueno, sobre la base de ese derrumbe económico emergieron una serie de gobiernos llamados nacionalistas o progresistas que fueron un resultado defensivo, si se quiere, de esa bancarrota, ¿sí? Allí tenemos Chávez, Kirchner, Lula y en Uruguay el Frente Amplio y Tabaré Vázquez. Es decir, emergieron como una respuesta a la crisis mundial y que en este momento encuentran sus límites en esa misma crisis mundial, ¿no? Que señalaba yo en el marco de una declinación histórica del capitalismo. Pero yendo a un aspecto más conceptual, si se quiere, ¿qué es lo que caracteriza a estos procesos? Y estos procesos no solo lo caracteriza la dependencia del ciclo de la crisis o de las crisis, sino también un planteo que podemos denominar un planteo capitalista fuertemente parasitario. En este periodo, en muchos casos se señaló, que estábamos asistiendo al final de aquello que la CEPAL señalaba como el deterioro de los términos de intercambio. Es decir, se había dado vuelta aquello que los precios de los productos industriales crecían más rápido que los precios de las materias primas, por lo tanto, en ese desigual intercambio, América Latina perdía y seguía perdiendo. Bueno, en este periodo, entre el 2002 y 2007, y ahí yo, viendo las gráficas que presentaba William, se da un repunte a partir de 2010 hasta 2013-2014. Esta tendencia ahora se terminó, digamos. Y se terminó como parte del propio desenvolvimiento del ingreso, de China al circuito de la bancarrota, que ha deprimido por completo los precios internacionales y que tiene ya, episodios, convulsivos y políticos importantes, porque esa depresión de los precios de las materias primas, en particular, por ejemplo, del acero, tiene consecuencias políticas muy graves. En el caso de Brasil, por ejemplo, se da una fuerte pelea entre la burguesía industrial paulista y los capitales chinos por ver quién capta el mercado del acero, ¿sí? Una de las razones por las cuales la Federación Paulista impulsó la destitución de Dilma era para, terminar con la competencia china. En el caso de
Inglaterra también, bueno, se da un proceso también de competencia aguda en torno al acero, en torno a la industria del acero, que tiene una sobreproducción mundial impresionante. Yo decía, bueno, que sea un planteo fuertemente parasitario, porque, bueno, los superávit comercial que dieron lugar en este periodo, no dio lugar, digamos, a un periodo de industrialización, sino que dio lugar a un nuevo periodo de un ciclo, digamos, de endeudamiento. En el caso de Uruguay, bueno, se pasó de una deuda bruta de 12.000 millones de dólares a casi, actualmente, 40.000 millones de dólares, en base a una bicicleta financiera permanente, en base a unos canjes de deuda permanente que fueron, digamos, agrandando la deuda. Se podría desenvolver un poco más este aspecto, pero lo podemos dejar para el debate. Digamos que este ciclo de deudas y demás fue promovido por un respaldo que ofrecía el enorme crecimiento de las reservas internacionales de los distintos bancos centrales, que no hacían más que captar la emisión de los cientos de millones de dólares que Estados Unidos emitió e inundó el mercado mundial. Es decir, de alguna manera los bancos centrales en América Latina y digamos Uruguay participó de eso, financió este periodo. Y entonces, bueno, el pago de este crecimiento de deuda se hizo tanto con emisión de deuda interna como con el vaciamiento más reciente de las reservas internacionales. En el caso de Argentina fue claro, y está siendo el caso también en Uruguay, donde en el último periodo ha caído de forma pronunciada las reservas internacionales, más bien, digamos, asociado a una política de tipo de cambio, digamos, de contención del tipo de cambio. Pero podemos decir que, bueno, que esta abundancia de liquidez, esta abundancia de liquidez se aplicó, digamos, a la expansión del crédito de consumo, engordando, digamos, los beneficios financieros a costa de una creciente hipoteca, digamos, de las familias obreras y demás. Es decir, en toda América Latina hay un crecimiento del endeudamiento no solo público, sino especialmente privado, no solo de las familias, sino también de las empresas. Bueno, voy a adelantar un poquito. Señalar simplemente como conclusión que quienes señalaban que Uruguay estaba, digamos, fuera del radio de la crisis mundial, hace apenas unos pocos años, incluso se llegó a señalar que estábamos cerca del primer mundo, a un pasito nomás. Bueno, digamos, esa expectativa actualmente está totalmente enterrada. Y bueno, Uruguay entra nuevamente en este periodo de crisis. Podemos discutir en qué punto estamos, y creo, y acá voy cerrando. Y en el punto en el que estamos es que, bueno, Uruguay efectivamente se desliza hacia una crisis, y creo que lo importante a discutir aquí es cuáles son las opciones políticas que tenemos y cuáles son las estrategias políticas que tenemos en este cuadro. Entonces lo que tenemos es una estrategia política de un lado, digamos, orientada de parte de los grandes capitales internacionales, de parte, digamos, de la gran burguesía, que tienen, digamos, como objetivo una profundización del ajuste en curso, ¿sí? Tenemos un llamado, por ejemplo, de las calificadoras internacionales, Standard & Poor's, Moody's y demás, de aplicar un ajuste aún mayor de lo que está aplicando el gobierno en la rendición de cuentas. Entonces, que está señalando, bueno, que el ajuste actual en la rendición de cuentas es insuficiente y por lo tanto hay que ir a un periodo de una cascada, digamos, de sucesivos ajustes. Entonces hay una clara política de la burguesía de avanzar a una depreciación de la fuerza de trabajo, a una depresión económica, es decir, finalmente a lo que nosotros denominamos a que la crisis la paguen los trabajadores. Y el gobierno se ha montado sobre esta estrategia, ¿sí? El gobierno se ha montado una suerte de una arquitectura del ajuste, tanto en la rendición de cuentas, donde actualmente se está discutiendo un ajuste del gasto social en educación, en vivienda, en salud,
y un ajuste en los consejos salarios con las pautas salariales que están siendo a la baja. Muchos sindicatos incluso están discutiendo negociar aparte, de forma bipartita, antes de llegar a los consejos salarios, porque el gobierno señaló que no va a aprobar ningún aumento salarial por encima de las pautas. Por eso les conviene volver a la década del 90, digamos, diciéndolo de forma paradójica y contradictoria, negociando bipartitamente, de forma bipartita antes. Entonces, lo que quiero señalar es que en este aspecto hay una estrategia política clara de la burguesía, de la cual el Ministerio de Economía y el conjunto del gabinete se está orientando, ¿no? Que es una política que no hace más que profundizar la recesión y que no hace más que profundizar el abismo y el desastre. Por lo tanto, lo que aquí queremos señalar es que nosotros, del Partido de los Trabajadores, no estamos a favor del desastre, no estamos a favor de la catástrofe. Nuestra política, nuestra estrategia acá es evitar la catástrofe. Entonces necesitamos desenvolver una alternativa que ponga en primer lugar una línea de defensa a las condiciones de trabajo y de vida de los explotados en Uruguay. Necesitamos que el movimiento obrero, tal como lo expresó digamos, en estas últimas semanas, se coloque en la primera línea, digamos, de defensa de las condiciones de trabajo, y no solo eso, sino de una transformación de conjunto, es decir, colocar al movimiento obrero como alternativa política y de gobierno en este escenario. Y yendo a unas, digamos, propuestas y alternativas, lo que nos parece central en este aspecto es qué programa desenvolvemos frente a la crisis. Y un primer aspecto tiene que ver con la eliminación de los impuestos al salario. Estamos discutiendo ahora en la rendición de cuentas el problema del aumento o no del IRPF. Nosotros somos partidarios de eliminar todos los impuestos al salario y colocar los impuestos al gran capital. Somos partidarios también de terminar de forma absoluta con las exoneraciones y las subvenciones al capital. Somos partidarios también de terminar con la sangría, digamos, que implica el pago de la deuda externa, ¿sí? Que finalmente es lo que determina toda la política en la rendición de cuentas. Es decir, primero está el pago de la deuda y luego se reparte, digamos, los gastos en salud, educación, las Fuerzas Armadas y demás. Pero además de estos aspectos, es necesario desenvolver una política para, bueno, que se prohíban los despidos, para que ante cada cierre de fábrica, digamos, haya un movimiento fuerte por la expropiación de cada fábrica que cierre despida. Yo hace poco, y cierro con esto, me estoy yendo un poquito, hace poco estuve en Colonia, Nueva Helvecia, donde hace apenas un año había cerrado Ecolat, que dejó cerca de 500 trabajadores en la calle, ¿sí? Ahí en una ciudad que tiene 12.000 habitantes, es decir, ya con el desempleo que tenía, tiene actualmente un porcentaje cerca del 10% del desempleo. Y hay una fábrica que está absolutamente inutilizada y que pertenece hoy a un grupo multinacional, ¿sí? Que controla un mercado internacional importantísimo, y por lo tanto está absolutamente inutilizada y tenemos 500 trabajadores en la calle. Es una absoluta irracionalidad capitalista. Necesitamos que esa fábrica se ponga en funcionamiento, necesitamos que esos trabajadores vuelvan a trabajar y por lo tanto es necesario que se expropien esas empresas, esa empresa y todas las que han cerrado, para que generar una política activa de empleo. Por lo tanto, este es un aspecto central. Finalmente, quiero cerrar esta exposición con el siguiente problema. Luego del paro general, Vázquez señaló que la salida de la crisis, el buque insignia, señaló algún medio, es la llegada de UPM, de una tercer pastera. Es interesante porque, bueno, Vázquez dice que la llegada de la tercer pastera sería la salvación porque finalmente entraría la deseada inversión extranjera que necesitamos, pero que se pondría a funcionar a partir después de la década del 20, generando 8.000 puestos genuinos, cuando en la industria forestal se han destruido casi 25.000 puestos.
Entonces, el problema finalmente es si la política de salida de la crisis la determina UPM, la determina Standard & Poor's, la determina Moody's o la determinan los trabajadores. Entonces, el punto aquí es señalar quién debe gobernar, porque finalmente quién debe gobernar, qué clase social debe gobernar, depende de una salida positiva para los trabajadores y para la mayoría nacional. Así que nada más. Muchas gracias.